Hola, mi nombre es Mariana Palacio y este es mi seminario A Waterborne Outbreak of Multiple Diarrheanergic Escherichia coli Infections Associated with Drinking Water at a School Camp. Escherichia coli diarrheogenic or DEG can be divided in 5 groups. The EPEC, the ETEC, the CEEA, the EHAC, and the AIAC. Water quality is the disease caused by the consumption of contaminated water, can affect a large number of people in a short time. These sources include human waste and animal waste discharged into distribution systems. Public water is managed regularly to ensure quality. Underground water that has not been purified is sometimes used as drinking water. School camps have a variety of distribution systems. Private and public are managed with multi-step treatment systems or frequent monitoring. Factors that contribute to the microbial contamination of drinking water are low pressure conditions, low residual chlorine content, and PEEP codes. The relation of E. coli and water quality is that the fecal matter resulting in the contamination of drinking water as well as the transmission by water of enteric pathogens. The elimination of biological and chemical contaminants from drinking water before an essential time to ensure quality. The use of groundwater for drinking or cooking without proper water or sanitation treatment may increase the risk of infection in people who consume it. There have been several outbreaks of waterborne gastroenteritis caused by DEG. It has been detected in several ecological niches from mammalian intestines to various aquatic invertebrates, such as surface and groundwater. An outbreak can be attributed to a single E. coli clone as the etiologic agent. Multiple DEG strains are involved in a water-based outbreak. The objective of this article is publicize the relationship between infections associated with drinking water and an environment prone to this as a school camp. Bueno, en los métodos, usaron los casos sospechosos, que esto era si la persona experimentó uno o más síntomas, como por ejemplo la diarrea, si tenía una o más deposiciones líquidas al día, dolor abdominal, vómito, náuseas o resfriado. Un caso confirmado era estos casos sospechosos con un examen de laboratorio por una infección de E. coli patógena confirmada por el cultivo. Entonces, a todos los asistentes fueron cuestionados, por ejemplo, los síntomas clínicos, el consumo de alimentos y exposiciones ambientales mientras asiste al campamento y el momento de inicio de los síntomas. También se brindó educación sobre higiene a todos los participantes del campamento para controlar los brotes transmitidos por alimentos o por el agua. Bueno, también se usó electroforesis de gel de campo pulsado PFGE. Este es particular porque tiene más electrodos y se van encendiendo por pulsos. El fundamento es en una separación de moléculas por peso molecular y carga eléctrica. Este se usó para identificar las variantes genéticas que habían entre las cepas de E. coli que estaban en el agua contaminada. La concentración mínima inhibitoria CMI. El fundamento es la medida de la sensibilidad de una bacteria a un antibiótico. Esta se usó para evaluar la concentración inhibitoria mínima para el bicho. O sea, ¿cuánto es lo mínimo que yo necesito para matarlo? Bueno, se hizo una inspección a las instalaciones del campamento, como por ejemplo a la cafetería y al sistema de suministro de agua. También se le hizo una entrevista al personal de catering y revisión de registros de seguridad alimentaria. Los especímenes ambientales fueron inicialmente recolectados de
alimentos servidos, los utensilios de cocina y agua y regiones superior e inferior a un valle cercano al campamento. Las muestras fueron probadas, las concentraciones residuales de cloro libre en muestras de agua bebida fueron medidas. ¿Para qué? Para la identificación bacteriana y vírica. En esta gráfica me están haciendo un comparativo del número de casos. Entonces, en azul podemos ver los casos sospechados y en rojo vemos los casos confirmados por laboratorio. Como se puede evidenciar, los casos sospechados eran mucho más número que los casos confirmados por laboratorio. En esta tabla vemos cada día qué tipo de alimentos se sirvió en cada comida. Entonces, como se puede ver, el total de números de casos expuestos en todos, el mayor número era en el arroz. Acá evaluamos la similitud entre las cepas de E. coli. Entonces, como podemos ver, esta es la única que tiene un patrón electroforético diferente. El dendrograma se utiliza para evaluar el porcentaje de similitud, que es eso. Como vemos, el lugar de isolación, prácticamente todos son de la escuela y eso es algo muy preocupante. El patrón electroforético, vemos que estas dos son las únicas que son diferentes y el serotipo podemos ver que es el mismo. Acá podemos ver que la única que es diferente es esta. En el lugar de isolación también vemos que la mayoría son de la escuela. El patrón electroforético, esta es la única que es diferente y el serotipo también vemos que es el mismo. In the discussion, the author Dora said, in humans, symptoms of dengue infections are associated with gastrointestinal disease and can range from mild diarrhea to severe abdominal pain and or cramping, depending on the pathogenic type of E. coli involved. And this coincides with the article. The author Brooks said, EHEC infection can cause bloody diarrhea and potentially life-threatening complications, such as hemolytic uremic syndrome, and this coincide with the article. The authors Franklin and Galley said, a number of waterborne outbreaks have been associated with the following potential water system related causative factors: inappropriate cross connections between the reservoir and drinking water pipelines, failure of the disinfection systems, and leaks into the underground storage tank, and this coincide with the article. And the author Saxena said, E. coli is used as a bacterial indicator of fecal contamination in water, and this coincide with the article. The conclusions. A treatment of drinks, food, and aqueducts can greatly reduce the spread of both bacterial and viral infections, and the infections caused by the different types of Diarrhoegenic E. coli can evolve gradually and quickly, therefore hygiene education on this subject is essential to significantly reducing its transmission. Bueno, el mapa. Entonces, la calidad de agua puede ser contaminada por microorganismos, como la E. coli diarreicogénica. Esta se puede dividir en 5, que son la E. coli enterohemorrágica, la E. coli enterotoxigénica, la E. coli enteroagregativa, la E. coli enteroinvasiva y la E. coli enteropatógena coli. Producen brotes los microorganismos producen brotes en los campamentos escolares por un mal tratamiento de agua y alimentos, y los campamentos escolares necesitan educación sobre higiene para prevenir la transmisión de estos microorganismos. Estos microorganismos se ven favorecidos por factores como condiciones de baja presión,
bajo contenido de cloro residual y cortes de tuberías.